Ahí Bueno, está. primero agradecer al grupo de trabajo de tecnologías de la Sociedad de Pediatría por la participación y al Hospital Italiano. Un placer poder encontrarnos con todos en esto de los sistemas de información y que a posterior son sistemas informatizados. Y comparto plenamente lo que comentaban tanto Guillermo como Mariano en esto, y vos reafirmabas, Paula, en esto de la constitución de equipos. Creo que fue una de lo comento al final, pero creo que fue una de las condiciones que a nosotros nos mostró esto de la pandemia. En cuanto a la experiencia que tuvimos en el hospital, eh, perdón, aguárdenme un segundo que... En cuanto a la experiencia que tuvimos en el hospital, les puedo contar, o así como contaron mis compañeros, un poco la situación diagnóstica del hospital. Es un hospital que atiende a la comunidad con una cantidad de 600.000 consultas anuales. Tiene aproximadamente 10.000 cirugías, tiene 26.000 egresos, son datos del año pasado, y una planta de 113.000 metros cuadrados. Eh, Cuenta con más de 500 camas, camas de terapia intensiva más de 150, sobre todo ahora con la pandemia. Cuenta con 18 quirófanos, 18 consultorios, tiene áreas de trasplante hepático, renal, cardíaco, área de neonatología, un centro de atención de pacientes oncológicos, bancos de sangre, tejido, cordón. Es decir, es un hospital que eh, es de alta complejidad, que nos generó un trabajo y un esfuerzo eh, muy grande poder trabajar en esta etapa de pandemia, que comparto con lo que decía Mariano, que nos abre puertas porque vino a de alguna manera forzar ese camino hacia la informatización que hasta ahora tenía ciertas resistencias. Y es así que en estas adecuaciones o este abrir puertas se nos presentaron cambios organizacionales, y estos cambios organizacionales fueron de todo tipo, desde la admisión de un paciente sospechoso hasta dónde iba a quedar más tratándose de hospitales pediátricos. No teníamos la simplicidad de otros hospitales en donde el adulto quedaba en otra condición. El hospital pediátrico era el paciente y el familiar. eh, Esto hizo que tuviésemos que adaptar todo, les puedo decir, desde la señalética del hospital, las áreas de trabajo, las áreas del personal, y encontrar soluciones a estas necesidades que la pandemia nos iba mostrando. Eh, es así que condiciones como las del teletrabajo, que de alguna manera facilitaban a la población, al personal, para las áreas de sistemas o para las áreas de infraestructura se comprometían a más trabajo. En realidad es un trabajo distinto y que necesitaba a un incremento de las actividades. Eh, Modificación y adecuación de circuitos de atención que necesitaban ser para cada sector específico. Todos sabemos lo que significa un hospital y lo que cada sector dentro del hospital tiene una modalidad de trabajo, tiene una cultura de trabajo, y respetar esa cultura y llegar con la informatización que era necesaria resulta dificultoso. Y esto no es exclusivo de la pandemia, esto es una condición que se nos presenta en el trabajo diario, los que queremos informatizar los sistemas de información. Eh, Sistemas de comunicación, creo que a todos les sucedió que con algunas medidas que hubo desde el Ministerio, como lo de la receta, que habilitaba de alguna manera el uso del WhatsApp para la receta, hizo que los hospitales funcionaran sistemas de comunicación, y esto fue fundamental porque era importantísimo, dadas estas dos condiciones, las del teletrabajo, más las condiciones de que el hospital se dividió en grupos de trabajo.
para poder cumplimentar con esta condición del teletrabajo, hacía que no todos estuviésemos presentes en el hospital como para poder informar modificaciones de lo que veníamos charlando, de los nuevos modelos de atención o de la modificación de los circuitos. Fue claro que al principio de la pandemia, acá podemos ver, les puedo mostrar las líneas más grandes, obviamente, son las que correspondían a los modelos de atención del año 2019, con la cantidad de pacientes. Esto es un ejemplo de abril, donde ven que la cantidad de consultas del año pasado frente a las actuales eran muchísimo menor. Pero una particularidad por la cual puse esta presentación, esta diapositiva, es esto, la modalidad a distancia, que hasta ahora para nuestro hospital nosotros no contábamos con una modalidad a distancia, salvo las modalidades que se realizaban a través de la OCD, que es la Oficina de Comunicación a Distancia. Esto hizo que tuviésemos que, como les contaba recién, adaptar nuevos circuitos y que fuese de una intensidad mucho más grande el trabajo, porque no solo ya nos cambiaba el circuito de trabajo, sino la modalidad de atención. Y acá ven esto, que la modalidad de atención, si bien al principio fue casi equiparable entre abril y mayo a la presencial y la no presencial por nuestro grupo poblacional, empieza en los meses de plena pandemia, mayo, junio, julio, a mantenerse estable, y recién en este último mes, en septiembre, es cuando, habiéndonos adaptado un poco, es que pasamos a donde la modalidad presencial vuelve a cobrar cierta jerarquía. Pero ¿qué nos sucedió en este tiempo de pandemia, en este tiempo de oportunidad para los sistemas de información? Fue esto. Si ustedes ven la modalidad que muestro acá como citación, es la que se hace presencial, y es una modalidad que se fue manteniendo durante el tiempo, un pequeño incremento en esta última etapa, ya acostumbrados un poco a la pandemia, pero aparece una modalidad que es esta de la modalidad a distancia, que ven en lila o en violeta, que va creciendo con 5.000 consultas en el mes de septiembre. Es decir, nos hizo modificar nuestro sistema sin duda de trabajo. Modalidades como la de receta, nosotros el hospital no manejaba, esto fue preciso juntarnos a partir de marzo y decir, bueno, ¿cómo facilitamos la situación para que los pacientes, se encuentren en una condición donde puedan no tener que venir una vez al hospital para conseguir la receta y otra vez para venir porque el medicamento? Entonces es así como tuvimos que diseñar y pensar estrategias para disminuir a su vez lo que resultaba un beneficio para la población, que era que viniesen menos cantidad de veces al hospital, valga la redundancia, pero a su vez también de protección del personal, de que ese paciente también tuviese la oportunidad de venir menos veces. Circuitos administrativos, de compras, circuitos de facturación, modificación de agendas fueron precisos para poder establecer este trabajo en la pandemia. La adecuación de agendas simplemente es una modificación que para nosotros era muy grande, porque empezábamos a tener registros de modalidades de lo que se denomina la consulta a distancia P, hasta les cuento casi como intimidad, es decir, bueno, ¿cómo nombramos a la consulta a distancia que está programada de la que es espontánea? Porque eso difiere, nos resulta distinto. Circuitos de ingreso de las muestras de laboratorio, es decir, la gente del laboratorio trabajó con gran esfuerzo para esta situación de venir un día para la solicitud de un estudio y que tengan que venir otro día para la realización de dicho estudio, de sacarse sangre o lo que fuera, y poder integrar un modo de consulta que se denominaba consulta a distancia con un modo en el cual la solicitud del laboratorio estuviese ya informatizada, era de un gran avance. Es así que puso el hospital, les cuento dos o tres experiencias que tuvimos que
que tomar como prioritarias. Una fue canalizar la modalidad en la cual el paciente se contactaba con el hospital. Y es así que se generó un mail institucional con un dominio garrahan.gov.ar, con lo cual a través de ese mail todos los pacientes realizaban una consulta. Nuestros pacientes tienen una condición, y es que son pacientes, la mayoría, que no se trata de una condición aguda, o si es una condición aguda está sobre una base de pacientes con condiciones crónicas, y que la pandemia solo hizo complejizar esa situación, porque no son pacientes, la mayoría de nuestros pacientes no son pacientes que pueden dejar de venir porque su situación aguda está resuelta. Es una situación aguda en una base crónica, por lo tanto complejizaba esa condición de la pandemia. Y es así que generamos un mail. Ese mail fue una especie de triage virtual, que fue de una educación de personal administrativo, en todo sentido, para poder conducir las consultas, redireccionarlas a los servicios, que los servicios estuviesen adaptados a esta modalidad de trabajo. Todos sabemos, todos los que somos médicos, nos resulta casi muy difícil pensar, aún los más allegados a la informatización, nos resulta muy difícil poder pensar en estar atendiendo a un paciente a través de una consulta virtual o contestando un mail, pero hubo que adaptarse, y ese fue un gran esfuerzo de todo el personal del hospital, que logró poder adaptarse, y la cintura, por decirlo de alguna manera, que mostró en esta etapa fue grandísima en todos los órdenes. La utilización de receta, como les conté hace un rato, con distintos objetivos, como era el de la despapelización, porque teníamos conflicto en que los pacientes tuviesen la movilización o la manipulación del papel y que volvieran a personal de salud. El uso y la facilidad que nos daba registrarlo en la historia clínica, tener un histórico, todas estas cosas son cosas que influyeron dentro también de la gestión de farmacia, y fue transversal a cada uno de estos sectores, es decir, no solo a un determinado sector, sino que fue transversal a casi todos los servicios, por no decir, digo el casi solo para complementar, pero fue transversal a todos los sectores del hospital. Nuestras experiencias fue que se fortalecieron los grupos de trabajo, se hicieron quizás un poco más chicos, porque cada servicio tenía su equipo de trabajo dividido para poder garantizar la continuidad de tratamiento. Si había algún contagio, si hubiese así, la división hizo que esos grupos se fortalecieran, y sobre esos grupos tuvimos que trabajar continuamente. Hubo un gran esfuerzo de la gente de sistemas en soporte de infraestructura, esto un poco combinado con la condición del teletrabajo. Se generaron escritorios remotos para la gente de teletrabajo, que para nosotros en el hospital esto era completamente nuevo. Quiero rescatar que contamos con la gobernanza desde lo más alto del hospital, y esto sí nos facilitó el acceso a cada sector, tanto asistencial como administrativo. Hubo una colaboración fundamental de todos los sectores. Se tuvo que trabajar muy fuerte en la inducción, y es parte de justamente las divisiones de los equipos de trabajo y todo, que es un punto clave. Y por otro lado, y coincidente con este tema de la inducción, la comunicación. La comunicación a través del medio nosotros utilizamos o pusimos en esfuerzo utilizamos cualquier medio que fuera para poder transmitir lo que íbamos generando. Si generábamos la receta para que el paciente pudiese ir a buscar la receta a farmacia y que no tuviese que ir un día más al hospital porque nuestros pacientes no tenían el permiso, no conseguían esto. Digamos, fue un esfuerzo general, y que el esfuerzo estuvo no solo en desarrollar cosas, sino en poder comunicarlas. Y en este sentido, el servicio o el área del hospital de comunicación tuvo un factor muy importante, porque todos sabemos, y a todos nos pasó, cómo trabajábamos con las inseguridades que de alguna manera tuvimos al inicio de nuestra pandemia, de tener
luego la certeza de que teníamos todo el material como tuvimos en el hospital con los CPP para poder trabajar, con todo, fue una movilización, y adecuarnos y adaptarnos a esa movilización fue y es muy importante, y lo estamos haciendo, y espero que esas facilidades que se nos presentó y que nos dio como oportunidad la pandemia se puedan sostener. Para finalizar, quiero mostrarles, a propósito de un video, espero que se pueda ver, en estos sistemas de comunicación, un fortalecimiento que se hacía al equipo de salud, que era fundamental, porque eran los que sostenían, junto, obviamente, con cada uno de los sectores del hospital, pero eran sectores más débiles, y un video a propósito del cumpleaños del hospital en donde un poco manifestaban estas condiciones. Esto servía tanto para el personal como para la población. Si me permiten, se los quiero compartir. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Queridas familias, hace un tiempo que las cosas no son como eran. El contexto del coronavirus nos impuso nuevas formas de vincularnos. El distanciamiento social se transformó en la mejor manera de cuidarnos y no contagiarnos. Sin embargo, muchos de ustedes siguen necesitando nuestros cuidados. Por eso en este 33 cumpleaños estamos acá haciendo lo que hay que hacer. Implementamos el seguimiento a distancia de los pacientes que podían prescindir de la atención presencial. Adecuamos el hospital para que los que no podían dejar de venir lo hicieran, pero cumpliendo con estrictos protocolos de seguridad. Y dispusimos salas de atención especiales para pacientes con COVID-19. Seguimos colectando y proveyendo sangre a nuestros pacientes y a otros hospitales. Hubo que equiparse especialmente y aprender nuevas prácticas para protegerse del virus. No ha sido fácil, pero lo estamos haciendo. Por todo esto, este cumple tiene un sabor especial. La proximidad de la vacuna abre enormes esperanzas, pero todavía falta, y debemos seguir esforzándonos. Cuídense mucho, y sepan que siempre estaremos acá cumpliendo con nuestra misión, que todos los niños y niñas del país accedan a atención de salud gratuita y de calidad. Sigamos cuidándonos, en algún tiempo vendrá ese abrazo que tanto necesitamos.